Después de nuestra introducción del domingo pasado, hermanos, a las obras extraordinarias del Espíritu Santo en la nueva creación, en esta oportunidad vamos a considerar ahora la obra del Espíritu Santo en la profecía. La obra del Espíritu Santo en la profecía. Y nos estaremos centrando, hermanos, o enfocando en la verdadera profecía, no en la profecía falsa ni en la imitación de profecía, sino vamos a hablar, todo lo que vamos a hablar será respecto a la verdadera profecía. Nuestro esquema para el día de hoy entonces será cada una de las formas en las que el Espíritu Santo obró u operó para la entrega o transmisión de estas profecías. Pues ya vimos que en la profecía el Espíritu Santo es el que opera. El Espíritu Santo es el que dispensa la profecía, el que la entrega. Ahora, ¿cómo la entrega a los hombres? Ese será el asunto que trataremos el día de hoy en las formas, las maneras que la entrega. Y siendo la inspiración del Espíritu Santo la naturaleza general de todas estas profecías, vamos a comenzar por ella. Y vamos a ver primeramente la inspiración. Vamos a ver que primeramente el Espíritu Santo entrega, transmite, dispensa la profecía primero por inspiración. Para ello, acompáñenme a la segunda epístola del apóstol Pedro en el capítulo 1, en el versículo 21. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo. Vamos a leer el 20 y 21 para que vean también el contexto. Dice la palabra del Señor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Noten que aquí entonces se está revelando de manera general la manera en la que la profecía llega al hombre. ¿Cómo es que aquellos se volvieron profetas? ¿Porque estudiaron la carrera de profeta? No. ¿Porque se prepararon para ser profetas? No. Porque el Espíritu Santo inspiró en ellos la profecía. Observen pues cómo la característica fundamental de la profecía es que es traída por la voluntad de Dios y no por la voluntad humana, nos dice el texto, pues es claro en ello. La profecía no es traída por la voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Esa es una característica fundamental, hermanos, de la verdadera profecía. La trajo Dios y no el hombre. Si el hombre la trajo, entonces no es profecía. Y esto podrá sonar relativamente básico, hermanos, pero es una característica fundamental que nos va a ayudar a ir descartando todos aquellos mensajes que pretenden ser proféticos, pero al no tener esta característica fundamental de ser traída por la voluntad de Dios,
entonces no es profecía. Es la inspiración divina, es la inspiración del Espíritu Santo la que hace a una profecía verdadera. La naturaleza general de toda verdadera profecía consistía entonces en la inspiración directa del Espíritu Santo. Ninguno de los profetas recibió la inspiración y luego envió a alguien a decir lo que el Señor le había mandado a decir, sino que cuando el Señor inspiraba un mensaje al profeta, era el profeta el que iba a hacer esta labor. Esta inspiración consiste entonces en la actuación del Espíritu Santo al comunicar a la mente de los profetas todo aquello que soberanamente determinó. Inspiración profética en ese sentido es la actuación del Espíritu Santo por medio del que el Espíritu comunica a la mente del profeta o comunicaba en pasado a la mente del profeta todo lo que determinó entregarle. Y se le llama inspiración en relación o correspondencia con el nombre y la naturaleza del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo, como vimos, es expirado, el Espíritu es espíritu, es ese soplo, esa expiración. Entonces, esta es la razón por la que la profecía también es llamada inspiración, a causa del nombre y la naturaleza del Espíritu Santo. Es decir, cuando se nos dice que la Escritura es inspirada por Dios, por ejemplo, en 2 Timoteo 3:16, el término griego que se tradujo como inspiración significa aliento de Dios. Literalmente, el término griego que se tradujo como inspiración es aliento de Dios. De manera que lo que nos está diciendo es que esta escritura que es inspirada nos está diciendo que tiene el aliento de Dios. Es ese aliento del Espíritu Santo lo que le da pues la calidad de inspiración a la profecía. Esto nos refiere que dicha inspiración en esa actuación inmediata sobre las mentes de los hombres, se comunica de manera sobrenatural y en una forma semejante a la expiración del alma o del espíritu mismo. Cuando la Escritura nos decía que Adán fue formado del polvo de la tierra, y luego dice la versión castellana que Dios sopló en su nariz aliento de vida, dada que es la palabra inspiración y la palabra sopló en este caso están refiriéndose a los mismos términos originales, entonces entendemos que la inspiración de la profecía en este caso y la inspiración de la palabra de Dios es, hermanos, una actuación inmediata del Espíritu Santo, y cuando decimos inmediata nos referimos a que no hay medios de por medio, sino que es directa del Espíritu Santo sin nada en medio o en el camino, sino que esta profecía se da, el Espíritu Santo la da directamente sin intermediarios, la comunica de manera sobrenatural a la mente del hombre. Es en términos muy llanos como si el Espíritu expirara la profecía y sobre la mente del profeta
para que él comprenda esto que tiene que decir. Nos dice en ese sentido el pastor y teólogo puritano John Owen, cito: Él insufló en ellos, gentil y suavemente, por así decirlo, el conocimiento y la comprensión de las cosas santas. Es una obra especial e inmediata en la que actúa adecuadamente a su naturaleza de espíritu, el espíritu o aliento de Dios, y adecuadamente a sus propiedades peculiares y personales de mansedumbre, dulzura y paz. Así, la actuación del Espíritu Santo es la inspiración mediante la cual entró en las facultades del alma de los hombres, actuando sobre ellos con un poder que no era de ellos. Termina la cita. Miren entonces cómo actúa el Espíritu en la profecía. Es como que sopla sobre ellos, comunica, transmite de manera inmediata, actúa en inspiración, entra en sus facultades del alma y comunica sobre ellos la verdad que quiere que se transmita. Esta inspiración o entrada inmediata del Espíritu en las facultades de los hombres, además del conocimiento o revelación que deja en sus mentes, produce también un efecto motor que no deja descansar al profeta hasta que lo mueve o lo obliga a la transmisión de su mensaje o a la acción que le fue indicada. Pues observando ya cómo el Espíritu actúa y entra de manera inmediata en las facultades del hombre y le comunica su mensaje, se lo dejó allí. Pero ¿cómo le hacemos para que ese profeta no se lo guarde? ¿Podría guardárselo? Si el Espíritu Santo no hiciera nada, se lo guardaría. Se lo guardaría por cobardía, se lo guardaría por supuesta prudencia, entre comillas, que al final sería cobardía. Se lo guardaría por envidia, incluso por el miedo. El profeta tendería a no enviar ese mensaje. Cómo el espíritu profético, válgame la expresión, de esa inspiración profética, hace que esa profecía no solo sea revelada al profeta, sino que termine siendo expuesta a todos los que debe exponerse, que cuando este espíritu opera y transmite el conocimiento, no solo transmite un conocimiento, sino otro aspecto de esa operación de la inspiración en el profeta es que el Espíritu le produce una carga. Además del conocimiento que le dejó, produce un efecto motor que no deja descansar al profeta hasta que lo mueve o lo obliga a la transmisión de su mensaje. Y cuando hablamos de efecto motor, decimos porque es algo que lo mueve. No lo deja descansar. El profeta podrá resistirse y decir, no, esto es muy así, o muy asá, o muy ligero, o muy pesado. Y podrá decir, es demasiado pesado, no lo puedo decir. O es demasiado ligero, ¿para qué lo digo?
el profeta entonces es también cargado por el mismo Espíritu, por la misma inspiración, a no descansar en su mente y en su corazón hasta que hable el mensaje. En ese sentido, en cierta forma, miren, el Espíritu opera, o la operación de su Espíritu es que lo obliga también. Lo obliga con una carga. Miren al profeta Jeremías que nos dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. El profeta no quería, hermanos, continuar con todas las aflicciones derivadas de su profecía. El profeta iba y profetizaba a la nación y al rey, y hermanos, tenía a todos en contra. No solamente el rey se disgustaba con lo que escuchaba de la profecía de Jeremías, sino que también la nación se disgustaba. Cada que hablaba Jeremías, todos acababan enojados con él, evidentemente, y cuestionándole su profecía. Y por si eso fuera poco, salían otros falsos profetas por cientos, hermanos. Salían por cientos a decir, no, no es cierto lo que dijo Jeremías. No, 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 no es cierto. Eso es falso. Y terminaban hasta golpeándolo en ocasiones. Y el Señor le volvía a dar otra profecía y le decía, el Espíritu le inspiraba. Y le decía, ve y diles, van a ser destruidos. Y ahí va Jeremías otra vez, les vuelve a decir, y todos, yo me imagino cómo se debe haber sentido Jeremías. Bueno, trato de imaginarme, creo que no podemos imaginarlo. Toda la gente haciendo caras, enojada, escuchándolo lo que él estaba diciendo y mostrando rechazo a su mensaje. Y después de el rechazo, el rey viene también a reprocharle lo que acaba de decir, y todos le están reprochando sus palabras, y entonces comienzan a decirle, no, tú que vas a ser profeta del Señor, no, tú nomás estás hablando lo que a ti se te antoja. Y vienen otros profetas y dicen, no es cierto, el Señor vino y me dijo a mí que no era cierto, que esto iba a ser asá. ¿Y qué hacía Jeremías? Otra vez, muchas veces terminaba o hasta en la mazmorra o en una cisterna, tirado allá, encarcelado, hermanos. Y luego volvía la profecía a decirles, ve y diles otra vez esto y esto. Y fue tantas veces que se repitió eso que Jeremías dijo, no, ya. O sea, ¿para qué voy? Nadie va a recibir esto. Se resisten a la palabra. No la quieren oír. ¿Para qué voy? Y es ahí donde salen esas palabras de ¿quién querrá hablar a un pueblo que no quiere oír? Que no está dispuesto a recibir el mensaje del profeta. Y después de las contradicciones, de la confrontación con los falsos profetas y de los golpes y azotes y del sufrimiento y el dolor, Jeremías dice, no, yo ya no voy a hablar de esto. Mejor llevamos la fiesta en paz. Mejor ya no vamos a hablar de estas cosas porque parece que les molesta.
Mejor vamos a llevar la fiesta en paz y vamos a hablar de cosas bonitas que le agraden a la gente, que no les ponga en contra del predicador. Mejor vamos a hacer esto. Pero parte de esa inspiración era precisamente esa operación del Espíritu Santo que movía al profeta, que no lo dejaba estar callado, sino que lo movía a entregar su mensaje a pesar de las mayores dificultades. Esta perturbación que provenía, o más bien que venía al profeta, provenía de un sentido moral de su deber y no de ninguna agitación violenta del espíritu sobre su naturaleza. Es decir, había un sentido y una carga moral. No es que el espíritu lo agarrara de las greñas, no, pero operaba en él. En otras ocasiones, esto se manifestaba en ellos como una turbación o una consternación de espíritu a causa de las revelaciones que recibían, ya fuera por lo espantoso de las representaciones de las cosas que se les mostraban en las visiones o por lo terrible de la calamidad que les era anunciada. Pero había entonces una consternación que los movía a hablar. Así, las profecías comenzaron a llamarse comúnmente la carga del Señor. Las profecías llegaron a tener el nombre de la carga del Señor, no solo por el peso de la labor, sino también por el peso de las palabras, así como también por el peso que no dejaba al profeta hasta que fuera y entregara su mensaje como le fue mandado. Era un peso, era una carga que traía a donde fuera que fuera. Y como Jonás, aunque fuera al otro lado del mundo, la carga seguía allí y no se podía deshacer de ella hasta que lo entregara. El Espíritu cargaba sus conciencias con su palabra y cargaba a sus personas con la obligación de la ejecución de su mensaje. Ahora bien, la consecuencia necesaria de esta inspiración es que aquellos que fueron inspirados fueron movidos o actuaron por la operación e influencia del Espíritu Santo, como dice nuestro texto. La traducción en inglés nos dice: los santos hombres de Dios hablaron movidos o actuaron por el Espíritu Santo. Es decir, que esta inspiración implica también que fueron movidos, pues como les repito, en la versión en inglés, esta palabra actuaron significa movidos, se tradujo como movidos por el Espíritu Santo. Esta actuación o movimiento del Espíritu Santo incluye dos cosas, a saber, primero, incluye la preparación y elevación de las facultades intelectuales, es decir, sus mentes y sus entendimientos de los profetas, en las cuales las revelaciones debían ser recibidas. Es decir, que
el Espíritu Santo los preparó para recibir las impresiones que hizo en ellos y fortaleció sus memorias para retenerlas. Aunque todo ello no significa, como veíamos el domingo pasado, que haya iluminado sus mentes al grado de darles el entendimiento claro y de toda la plena comprensión de todas las cosas que les habían sido reveladas, pues incluso había aspectos de su profecía que ellos mismos no entendían y que nunca llegaron a entender hasta que se manifestaron todas las realidades. Sin embargo, lo que estamos diciendo es que en esta actuación de la inspiración del Espíritu, otra de las cosas que el Espíritu hace es que prepara sus mentes. Prepara las mentes del profeta con su poder, pues ya vimos que el Espíritu Santo es el que da la sabiduría al sabio. El Espíritu Santo es el que opera, veíamos la ocasión anterior, en todos los seres humanos. Todos, decíamos, estamos igual de tapados, y el Espíritu es el que opera en las mentes para que unos sobresalgan más que otros. Así que cuando la profecía va a ser dada y el profeta es un ser humano con mala memoria igual que nosotros, ¿cómo va a garantizar el Espíritu Santo que esa profecía sea transmitida fielmente? Y el profeta, por su debilidad, por su mala memoria y por lo que sea, no transmita lo que debe. Pues el Espíritu Santo, cuando inspiraba, preparaba pues sus facultades intelectuales, sus mentes y sus entendimientos, primero para recibir la profecía, para entender todas las cosas o aún las palabras, los términos, así como también preparaba sus memorias para que no se les olvidara eso. Miren al apóstol Juan. Tiene que escribir nuestros 22 capítulos del libro del Apocalipsis. Hermanos, ¿en cuántas visiones creen ustedes que él vio todo eso? ¿Cómo no se le olvidó? ¿Cómo recordó todos esos detalles? Parte de esa actuación del Espíritu es que el Espíritu estaba capacitando las mentes para comprender y retener todo lo que les había sido dado para que pudieran transmitirlo con fidelidad. De otro modo, se perdería la inspiración. La palabra no sería del todo inspirada. ¿Me explico? Con todo ello, de la manera en que el músico afina las cuerdas de su instrumento para que éste reproduzca el sonido que él desea, el Espíritu elevó y preparó de tal modo las mentes de los profetas para que fueran capaces de recibir y retener aquellas impresiones de las cosas que se les comunicaban. Y esto, hermanos, es una realidad. De tal manera que no es que únicamente el Espíritu reveló su mensaje a ellos y dejó todo el resto al uso de sus capacidades naturales por sí solas, sus mentes y memorias así como estaban. No, sino que el Espíritu mismo actuó a través de sus facultades, sirviéndose de ellas para expresar sus palabras y hacerlas entender, de tal manera que el mensaje de estos profetas no fuera el resultado de sus propias conclusiones humanas, sino el resultado de la inspiración del Espíritu Santo. ¿Me sigue? Dijimos la ocasión anterior que la profecía se les daba y ellos tenían que pensar y tenían que razonar. Pero con el intelecto como lo tenemos, hermanos, no habrían llegado muy lejos.
El Espíritu Santo entonces tenía que capacitar ese intelecto, tenía que operar sobre ese intelecto, como el músico afina su instrumento para que dé las notas necesarias. El Espíritu Santo afinaba las mentes de estos profetas para que ellos pudieran recibir y retener ese mensaje, así como interpretarlo adecuadamente. De tal manera que el resultado de la interpretación de las palabras no era el del curso del pensamiento natural del hombre, sino del curso del pensamiento del hombre movido, capacitado, aumentado, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Me explico? Y eso hace una gran diferencia. Porque en todo lo que los profetas recibían por revelación, ellos no eran más que los canales en los cuales se vertía la revelación de Dios, sin la menor mezcla de ninguna clase de aleación proveniente de sus propias mentes frágiles y débiles, sino que era la palabra pura de Dios, la que fluía a través del profeta que había sido inspirado. En otras palabras, como decimos coloquialmente, no había forma de que el profeta le pusiera de su cosecha, porque el Espíritu estaba inspirando y capacitando e incluso también restringiendo eso. Y así entonces es que decimos, y la Escritura afirma, que cuando hablaron movidos por el Espíritu Santo. Dice nuevamente el pastor teólogo puritano John Owen, cito: Él guió sus lenguas en la declaración de sus revelaciones, como la mente de un hombre guía su mano a la Escritura para expresar sus concepciones. De ahí que David, habiendo recibido revelaciones del Espíritu o siendo inspirado por él, afirme al expresarlas que su lengua era pluma de un escritor muy presto o ligero, dice la versión castellana en el Salmo 45:1. Es decir, que era guiada de tal modo por el Espíritu de Dios que expresaba las concepciones que David recibía de él. Por esta razón se dice que Dios habla por su boca, como habló por boca de sus santos profetas. En Lucas 1:70 termina la cita. Ahora bien, hermanos, esta revelación era dispensada o transmitida a través de tres formas principales. Esta inspiración se transmitía a través de tres formas o medios principales. Primero, por voz. Segundo, por sueños. Y tercero, por visiones. Y vamos a ver muy brevemente cada una de ellas, hermanos, para encontrar la operación del Espíritu Santo en esto. Primeramente es transmitida por voz. Números, acompáñenme a Números, capítulo 12, versículo 6 al 8, y no lo pierdan porque allí vamos a ir y venir en lo que nos resta de este mensaje. Números 12, dice el versículo 6: Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés,
que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hasta ahí. Noten, hermanos, que aquí nos son expresadas las formas en las que el Espíritu inspiraba la profecía o transmitía esa profecía. Y la primera de ellas que vamos a considerar es la de la voz. Por una voz audible, sí, los profetas oían en el pasado, cuando este don estaba vigente, oían la voz de Dios. Pues nos dice el Señor mismo que el Señor hablaría en este caso con Moisés, dice cara a cara. En este medio particular de revelación a los profetas, Moisés posee la preeminencia sobre todos los profetas, porque aunque Dios habló a Elías también audiblemente en Primera de Reyes 19, 12 al 18, habló también a Samuel audiblemente y a Jeremías también. Hermanos, con ninguno de estos profetas el Señor habló de esa forma tan especial, cara a cara, como nos dice el versículo, y mirando la apariencia, dice, del Señor, como habla un hombre con su compañero. En ese sentido, hermanos, otros profetas oyeron la voz o una voz de parte de Dios. Pero en este caso, Moisés, hermanos, fue colocado en la soberanía de Dios en el lugar más alto de todos. Pues él no solo oía directamente de Dios las palabras, sino veía la apariencia de Dios como estar hablando con él. Los otros profetas podrían haber pensado, no, es que este no creo que haya sido un sueño de Dios, tal vez fue de los tacos que me comí anoche o alguna otra cosa, pero Moisés no. Bueno, vamos a ver que en realidad había formas de que ellos identificaban esto como venía de Dios. Pero en el caso de Moisés, él no recibía las visiones y la profecía y la información por medio ni de visiones, ni de sueños, ni de figuras, ni de nada. Él hablaba directamente con Dios. En esta forma de comunicación de los designios de la mente divina, Dios utilizó una voz externa, audible y articulada, produciendo milagrosamente los sonidos en el ambiente que sus siervos podrían percibir como palabras en su idioma. Porque saben ustedes que Dios no tiene lengua, ¿verdad? Ni tiene boca para que pueda producir sonidos. Dios no necesita de eso para comunicarse. Ya el mismo Espíritu nos lo está demostrando con la inspiración. Cuando la inspiración veíamos va a la mente del profeta, ¿cuál idioma se usó allí? ¿O cuál sonido se usó allí? No hubo ningún sonido. En cambio aquí hay una voz y es una voz externa, no es una voz que se oye adentro de mi cabeza. No, es una voz externa que se escucha y que otros pueden escuchar, mas no todos en algunos casos entender. Pues recuerden que cuando Moisés está arriba, allá en el monte, está hablando con Dios. Moisés está entendiendo a Dios y el resto del pueblo solo oye truenos y rayos y cosas terribles. Pero al final hay
una voz externa en el ambiente, que si pusiéramos la aplicación esa que mide los decibeles, podríamos identificar que se mueven los decibeles, podríamos ver las ondas sonoras en el ambiente de que es una voz real, audible, repito, para distinguir de cualquier clase de voz que alguien piense que oye en sus cabezas. Esta era una voz externa, real y verdadera y que se podía escuchar y que otros también podían escuchar. Esto entonces es un milagro. Esto es un milagro, hermanos, literalmente, pues el poder de Dios operaba en el ambiente para producir los sonidos articulados que su siervo identificaba en su idioma como un mensaje. El sentido y significado de las palabras que esa voz externa expresaba fue impreso en la mente del profeta por la obra y la intervención, por la operación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces tomaba esa impresión de ese mensaje y lo imprimía, lo plasmaba como un sello en la mente del profeta para que quedara allí. Y aunque una voz externa por sí sola, aunque no fuera producida por un humano, no es sinónimo por sí misma de revelación divina, las palabras formadas milagrosamente por Dios y transmitidas sensiblemente a los oídos externos de los hombres por el Espíritu Santo, no solo llevaban consigo una gran majestad y autoridad estremecedora, sino que también frecuentemente eran acompañadas de fenómenos sobrenaturales, como sucedió con Moisés o como sucedió con Elías. Lo que queremos decir con esto, hermanos, es que, bueno, ya que hemos descartado esas voces internas que algunos piensan oír y que podemos y debemos comprobar que eran voces externas, audibles y claras, alguien dirá, bueno, ¿y cómo sabemos que no era la voz de otro ser humano? Y bueno, si descartamos y decimos, no sucedió como cuando a veces pasa que la vecina le está hablando a su hijo, fulanito, y el otro del otro vecino piensa que le está hablando a su mamá. No es así. Descartando esa clase de incidentes, y si alguien dijera, bueno, pues ¿qué tal que fue el sonido de los árboles o el choque de las piedras o alguna cosa que produjo un sonido o esto y lo otro? ¿Cómo sabía el profeta que ese sonido que escuchó era una palabra real y que Dios le estaba hablando? Bueno, primeramente porque no podía ser ni el sonido de los árboles, ni de las piedras, ni de ninguna otra cosa, porque era un mensaje largo y articulado. Era una voz que le estaba diciendo palabras largas, frases largas y grandes. Miren a Pablo allí cuando va camino a Damasco, no oye una voz que le dice, Pablo, y ya entendió todo. No, es una voz que le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Miren, es una frase larga, articulada, con propósito. No son sonidos que por su combinación pueden parecer palabras. Además, hermanos, por lo general, cuando estas voces se escuchaban de manera audible en el ambiente, otros podían oír la voz, como decíamos. Miren a Pablo, dice la Escritura que los que estaban allí, ¿qué dice que experimentaron? Bueno, pero miren que había un resplandor del cielo.
¿Se acuerdan? Un gran resplandor del cielo que acompañó a esas palabras. De tal manera que no se pudiera decir, pues es que él solo las oyó y pues no, nadie pudo darse cuenta de que era algo especial, sobrenatural. No, sino que era claro que era un mensaje largo, claro, articulado y por lo general o frecuentemente acompañado, hermanos, de manifestaciones sobrenaturales. Por ejemplo, el apóstol Pablo ve ese gran resplandor. Luego está Moisés allá en el monte y está en esos truenos, esa grande nube. Elías está allá en la cueva y hay un grande viento, hay fuego, hay manifestaciones tremendas que siguen a esa voz que le habla. ¿Me explico? Y es claro, entonces, distinguir que es Dios el que le está hablando. ¿Sí me explico? Era difícil en ese sentido que alguien se pudiera confundir y decir, oí como que se oyó una piedra, no sé si será que Dios me está hablando. Hermanos, por favor, eso ya sería superstición. ¿Sí me explico? Adicionalmente, es necesario aclarar, hermanos, que esta no era una forma habitual en la que Dios revelaba su mente. Hablar con voz audible no era del todo habitual. El Señor lo reservaba para asuntos, casos y personas en particular. Ni esta forma de recibir la revelación por medio de voz se puede aplicar o representar por la expresión de la Escritura que dice, la palabra del Señor vino a mí. Cuando los profetas decían, la palabra del Señor vino a mí, no se referían a una voz audible, sino a un mensaje. La seguridad de la procedencia divina de dichas palabras se basaba principalmente en la impresión secreta en las mentes de los profetas y en la grandeza de los acontecimientos y la revelación que se transmitía. Pues, otra vez, no era alguna cosa leve y sencilla, sino eran por lo general expresiones largas, la declaración de la mente de Dios y acompañada también por acontecimientos sobrenaturales. Otras ocasiones se nos da testimonio de que estas audiciones provenían del ministerio o servicio de los ángeles. Es decir, que también los ángeles se aparecían y hablaban. En estos casos, la certeza de su procedencia divina frecuentemente se confirmaba también por medio de actos milagrosos, como Gedeón, ¿se acuerdan? Gedeón pregunta y dice, ¿y cómo sé que esto es así? Entonces él trae una ofrenda y ocurre lo que ustedes recordarán que hace allí el ángel. Lo mismo sucede con Manoa. Manoa recibe la profecía de parte del ángel sobre el hijo que tendrá y entonces este ángel confirma estas cosas por medio de el consumir las cosas que se llevaron en ofrenda al altar. Miren también allí a Zacarías, padre de Juan el Bautista. Ve a un ángel que le habla con voz audible y Zacarías le pregunta, ¿y cómo sé que esto es verdad? Que tú de verdad eres un ángel y no eres un impostor. Pues hoy en día, hermanos, esto está muy de moda. El ángel le dice, pues para que veas que no soy un impostor, no vas a volver a hablar hasta que nazca. Y así pasó.
De tal forma, hermanos, que noten que en la mayoría de las ocasiones cuando estas cosas ocurren, hay de por medio también milagros o acciones sobrenaturales que confirman la procedencia de parte del Señor. Y podemos añadir a la certeza de la procedencia divina la capacidad de declarar infaliblemente a otros las revelaciones recibidas, lo cual fue una obra interna inmediata del Espíritu Santo sobre ellos. Es decir, una forma más de comprobar que esto venía de Dios es que cuando el profeta iba a declararlo, lo declaraba infaliblemente, no se equivocaba ni se le olvidaba lo que tenía que decir. Pero bien, la siguiente forma en la que esta inspiración divina se transmite es por los sueños. Nuestro texto nos dice en el versículo 6, y él les dijo: oíd mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. El Señor ha dicho que hablaría por sueños a los profetas. Otra manera en que el mismo Señor declara sobre la manera en que se revelaría a los profetas en el tiempo en el que este don estaba vigente es por medio de sueños. Y aquí quiero volver a aclarar, esto es cuando este don estaba vigente. Los sueños que tenemos ahora no son profecías, hermanos, son solo sueños. Pero aquí debemos distinguir entre los sueños y los sueños. Se oye raro, ¿verdad? Pero si quieren, para que no se oiga muy raro, distinguiremos entre los sueños de revelación divina y los sueños naturales del ser humano. Los sueños de revelación divina, donde el Espíritu Santo revelaba su mensaje, eran visiones que los profetas tenían mientras dormían. Miren al apóstol Pablo, les leo en Hechos 16, 9 y 10. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y dice el texto: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Noten pues que en este sentido hay una característica peculiar del sueño, que es que dentro de ese sueño hay, o ya sea todo el sueño o una sección del sueño, que se eleva por encima de todo lo demás para convertirse en un mensaje o en una visión. En el caso de Pablo nos dice que es una visión que tiene en el sueño para distinguirlo del sueño que estaba teniendo, del sueño natural. En el caso de José, esposo de María, un ángel del Señor le apareció en sueños y le habló, dice Mateo 1:20. Estaba José durmiendo, estaba él soñando, y de repente ese sueño le es interrumpido, digámoslo así, y le aparece un ángel y comienza a darle un mensaje. Es algo claro, es algo distinguible, es algo inconfundible con el resto del sueño. Estos sueños eran la operación inmediata del Espíritu Santo en los que producía impresiones divinas e infalibles que se transmitían a las mentes de los hombres.
Estos sueños producían por el Espíritu Santo estas impresiones de saber que esto venía de Dios, de saber y poder distinguir por medio de la impresión en la mente y en el corazón del profeta que eso venía de Dios. Válgame la expresión, aunque hoy en día esto se haya rebajado al grado de que ya cualquiera puede decirlo sin ninguna verdad, pero en aquel tiempo, cuando este don estaba vigente, el profeta podía saber y decir en sí mismo. Eso le dejaba impresionado en su mente y en su corazón, de tal modo que él distinguía con cierta facilidad ese sueño que venía de parte de Dios que el resto de sus otros sueños. Y esa es la razón por la que los sueños se mencionan en la promesa del derramamiento del Espíritu Santo en la comunicación de los dones en Hechos 2:17, cuando dice la Escritura que en aquellos días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne y vuestros ancianos profetizarán. Vuestros jóvenes profetizarán y vuestros ancianos soñarán sueños. Pero los sueños de revelación divina eran más frecuentes en el Antiguo Testamento. Vemos a Abraham que cae sobre él un sueño profundo y temor de grandes tinieblas en Génesis 15, 12 al 16. Daniel oyó la voz de las palabras de quien le hablaba cuando estaba en un sueño profundo en Daniel 10, 9. Y esta forma de revelación era común durante el Antiguo Testamento a los profetas, al punto en que llegó a ser incluso el clamor de los profetas y aún principalmente de los falsos profetas, dice Jeremías 23:25, que empezaban ellos, ya nada más llegaban y decían, soñé, soñé. Pero el Señor no les había hablado. Por lo que esta pretensión de profecía bajo esta forma de revelación fue muy condenada por el Señor, hermanos, dado a que todos soñamos, o al menos la mayoría soñamos, y para que nadie llegase a decir soñé, soñé, viene de parte de Dios, hermanos, porque ya vimos que hay algunas características peculiares de la inspiración. Ya vimos el Espíritu Santo obrando sobre sus mentes, la impresión que deja también en sus almas, la carga que deja en sus corazones sobre estas cosas, la capacidad del Espíritu Santo para poder transmitirlas y todas las características que vimos que hacen de una profecía inspirada. Además, para que no sucediera que cualquiera se levantara y dijera, soñé, soñé, y el Señor no le había mostrado, el Señor condenó, hermanos, condenó enérgicamente la falsa profecía por medio de los sueños. Ustedes pueden leer en Deuteronomio capítulo 13, allá en sus casas, ahorita no. En Deuteronomio capítulo 13, ustedes van a leer cómo el Señor dice, cuando se levante soñador de sueños o profeta que les diga, soñé y vamos en pos de otros dioses, ¿qué dijo el Señor? Repréndanlo y llámenle la atención. No dijo, apedréenlo hasta que muera. Así dijo. Y cuando se levante un profeta soñador de sueños y les diga, miren, vamos en pos de otros dioses, y todavía se cumpliere, dice el texto, la señal que él dio, de todos modos apedréenlo hasta que se muera, dice el Señor.
De igual manera, Jeremías 23, hermanos, es una gran condena de parte del Señor para los falsos profetas, en este caso, que decían recibir sueños de parte del Señor. Y esto es lo que el Señor mandó, hermanos, y aunque ya no estamos en la economía del pacto en el que estas cosas se podían hacer, esto es de apedrear a las personas, hermanos, aquellos que dicen ser pseudoprofetas en el evangelicalismo de nuestro tiempo, también debieran recibir esta clase de penas, hermanos, aunque no literalmente, ¿verdad?, pero condenatorias para que no se vuelvan a escuchar. La siguiente forma, hermanos, es de transmisión de esta inspiración es por visiones. La última forma de la transmisión de esta inspiración es por medio de visiones. Ya leímos en nuestro texto en el versículo 10 que dice, le apareceré en visión. De igual manera, hermanos, Dios se revelaba en y por visiones o representaciones de cosas a los sentidos internos y externos de los profetas. Estas revelaciones eran dadas por medio de representaciones con objetos, animales o seres que simbolizaban distintas cosas según el contexto. Esta forma de revelación de la profecía era tan frecuente que, como vimos la ocasión anterior, hubo una época en la que al profeta se le llamaba vidente. Y el nombre de visión se aplicó a todas las revelaciones proféticas durante ese periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque la manera fue tan frecuente que al profeta se le llamó vidente porque veía esas visiones y a su profecía visión. Por esta razón el profeta Isaías denomina toda su profecía en Isaías 1:1 la visión que él vio. Y le llama visión a todo lo que él vio y escribió en el libro de Isaías. Y es llamada visión en parte por la representación de la presencia de Dios en Isaías 6:1-4 y en parte por la claridad de las cosas que le fueron reveladas, que eran tan claras para su mente como si las hubiera visto con sus propios ojos. Es decir, se llama visión primeramente porque es una representación de algo que en realidad no era así. Y también por la claridad con la que ve esas cosas. ¿Sí me explico? Lo que veían en visión no era en realidad eso. El profeta, por ejemplo, en Isaías 6:1-4 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y luego comienza a describir a los seres que asisten delante de su presencia y que decían, santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Que lo que él está viendo es una visión, pero ¿es Dios así? ¿Las cosas en el cielo son así? No, solo es una representación. Porque lo que él ve son figuras terrenales, materiales. Las cosas allá en la presencia de Dios son inmateriales. Por lo tanto, es una representación y por eso se llama visión. También se le llama visión por la claridad con la que se ve esas cosas como si las estuviera viendo con sus propios ojos, pero no eran sus ojos físicos los que están viendo esas cosas. Se reconoce que ninguno de los profetas tuvo todas sus revelaciones
por medio de visiones. Otras veces fue por medio de sueños y algunos por medio de voz. Ahora bien, estas visiones se manifiestan en dos formas. Primero, en representaciones externas de cosas a los ojos corporales de los profetas. Y segundo, por representaciones interiores a sus mentes. Con respecto a las representaciones externas de las cosas a los ojos físicos de los profetas, en ocasiones ocurrían apariciones de personas o cosas hechas a sus sentidos externos, y esto era realizado por el ministerio de los ángeles por lo general. A Abraham, por ejemplo, se le aparecieron 3 personas en Génesis 18, 1 y 2, uno de los cuales era nuestro Señor Jesucristo, mientras que los otros 2 eran ángeles, pero él los vio en ese sentido. A Josué se le apareció un varón en el sitio de Jericó, en Josué 5, 13 y 14, y lo vio con sus propios ojos. Otra aparición a los sentidos externos, ahora no de personas, pero apariciones al fin, y que se ven con los propios ojos externos, ocurrió a Moisés durante la visión de la zarza ardiente. Él está viendo esa zarza con sus propios ojos. Es una manifestación externa, pero es al fin una visión. El profeta Jeremías vio una olla que desembocaba hacia el sur, mostrándole así lo que habría de ocurrir, así como en otra ocasión vio una vara de almendro también con sus propios ojos, y es una visión que el Señor le da para la profecía. Y así podríamos, hermanos, continuar citando muchos otros casos más, pero debemos tener claro que en estos casos Dios hizo representaciones de las cosas a sus sentidos externos, y ya cada uno podremos recordar nuestros casos, es decir, los casos que recordamos de la Escritura. Pero en segundo lugar, otras manifestaciones de estas visiones fueron hechas solo a sus mentes y no a sus sentidos externos. Así se nos dice específicamente que la visión que tuvo el apóstol Pedro, cuando vio el lienzo que bajaba del cielo a la tierra, ocurrió en un éxtasis, dice Hechos 10:10, lo que en la versión en inglés traduce como un trance. Pedro no estaba ni dormido, ni estaba teniendo ningún tipo de oración o así, sino que estando él viendo, de repente dice que les sobrevino un éxtasis. La versión, repito, en inglés dice un trance. De repente entró como en un modo en donde comenzó a contemplar, ya no con sus ojos terrenales, sino con la mente. Un éxtasis se apoderó de él, por el cual fue privado del uso de sus sentidos corporales durante un tiempo para observar esta visión. Dice el pastor y teólogo puritano John Owen en ese sentido, cito: asigno las visiones de Daniel y las apocalípticas a esta clase, especialmente todas aquellas en las que se hizo una representación de Dios mismo y de su glorioso trono, como en la de Micaías en Primero de Reyes 22, 19 al 22. ¿Se acuerdan de esa visión, verdad? Isaías 6 y Ezequiel 1.
Es evidente que en todas ellas no se hizo uso de los sentidos corporales de los profetas. Solo sus mentes fueron afectadas con las ideas y la representación de las cosas. Pero esto fue tan eficaz que no comprendieron que también hacían uso de su facultad visual. De ahí que Pedro, cuando fue realmente liberado de la prisión, pensara durante un buen rato que solo había visto una visión en Hechos 12:9, porque sabía cuán poderosamente la mente solía ser afectada por ellas. Termina la cita. Lo que nos está diciendo este pastor y teólogo es que estas visiones eran tan parecidas a la realidad, eran como tan tomadas de la realidad que parecían entrelazarse una y otra. Dice al punto que Pedro mismo en una ocasión terminó confundido cuando el Señor le sacó de la cárcel, ¿se acuerdan? Él pensaba que era una visión lo que estaba teniendo hasta que ya estaba afuera y dijo, no, entonces sí era verdad. Lo cual nos muestra la claridad de lo que eran las visiones para los verdaderos profetas. E insisto en verdaderos porque, como decíamos al principio, todo esto que hemos visto es la manera que el Espíritu Santo operaba en los verdaderos profetas. Dijimos que íbamos a hacer a un lado aquellos que fingen serlo y que pretenden tener esta clase de sueños o visiones. Ahora bien, estas visiones de ambos tipos eran concedidas a los profetas para confirmar sus mentes en la aprehensión de las cosas que les eran comunicadas para la instrucción de otros, pues fueron profundamente afectados por ellas y capacitados para transmitir también enteramente, infaliblemente, toda esta visión. Así que vamos a dejar este punto aquí y continuaremos la próxima ocasión. Oremos al Señor.